respecto a x. Entonces, ubicamos a la variable que nos interesa. Vemos que se encuentra en dos lugares, en dos funciones. La primera es lineal y en la segunda sería como función exponencial. Entonces, acá no se olviden que es u por b. U' por b más u por b'. Entonces, derivando el primer término, tendríamos que es 1, mirando la x sin derivar. X al cuadrado por y, más, sin derivar, por la derivada. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Baja el exponente. Mirando a la x, la derivada sería 2 veces x por y, por la exponencial x al cuadrado por y. Bien, una vez que ya tengo derivado, podría factorizar tal vez un poquito para reducir. ¿Qué tienen en común estos dos términos? La ¿Bien? x al cuadrado. Sí, correcto, muy bien. ¿Qué me quedó del primero? Simplemente 1. ¿Qué me queda del segundo? Sería 2 veces x al cuadrado por y. ¿Bien? Una vez que hemos derivado, vamos a reemplazar el valor en vez de x, pongo 1, en vez de y, el logaritmo natural de 2. Entonces reemplazamos x, sería el 1 elevado al cuadrado por y, logaritmo natural de 2. 1 más 2 por x, que sería 1 elevado al cuadrado por logaritmo natural de 2. Una vez que hemos reemplazado aquí, por propiedades, esto es como si cancelaría. Y solamente me va a quedar 2. O también si quieren lo ponen directamente en su calculadora. Bien, entonces vamos a habilitar la calculadora para saber si coincidimos o no. Pero antes terminaremos de hacer las derivaciones para así no estar cambiando. Bien, eso vamos a verificar en la calculadora si cumple o no con su resultado. Vamos con respecto a y, la derivada parcial con respecto de y. En este caso ya no es un producto, porque el primer término que aparece no depende de x, de y, simplemente voy a mirar como una constante. Y la única función donde aparece y es justamente en la exponencial. Entonces me acuerdo, ¿cuál es la derivada de la exponencial? Considerando x como una constante, como está en producto, se la mantiene. La derivada de la exponencial mirando a y va a ser simplemente x al cuadrado. La derivada de y va a ser 1, entonces por todo esto. Haciendo operaciones quedaría x al cubo por e elevado a x al cuadrado por y. Bien, una vez que hemos terminado de derivar, hacemos la evaluación correspondiente. La derivada evaluada 1 en x y logaritmo natural de 2 en y. 1 elevado al cubo por e elevado, la x en este caso se reemplaza por 1 elevado al cuadrado por logaritmo natural de 2. Por propiedades, con esto cancelaría y solamente me va a quedar 2. Ahora, si han aplicado directamente la calculadora, tendría que satisfacer. Vamos a revisar. Muestro la calculadora. Bien, para la primera parte, si usaron directamente la exponencial, Shift, programamos para la exponencial e elevado al logaritmo natural, cierro paréntesis, y todo esto estaba multiplicado por, todo esto multiplicamos por paréntesis, 1 más 2 por logaritmo natural de 2. Cierro, cierro. Ponen igual y sale 4. Eso sería con respecto a x, 4,77. Bien. Y con respecto de y, bueno, solamente con respecto de y, voy a borrar toda esta parte. Para borrar esto,
Y solamente sería esa parte, ¿sí? Que aquí tienen que darles 2. Sí, justamente. Aplicando la propiedad ya se vio que era 2. Pero también usando directamente la calculadora, vean que es 2. Vuelvo a la pizarra. Entonces, si Diego, usted no ha coincidido o no coincide con el resultado, ¿está correcta su derivada? Sí, lo que me equivoqué, ingeniera, fue en que pensé que X valía todo lo que era 1 logaritmo de 2 y solo X había salido valer 1. En eso me equivoqué. Sí, sí, porque acá les puse, no sé si está Sí, viendo mi... no me ubiqué, ingeniera. Ahí, Ya, muy ahí bien, está bien. está bien. Corrijan, les espero. ¿Podemos copiar un rato, ingeniera? Sí, sí, les espero.
Pasamos a la pregunta 5. Sí, ingeniero. Oh, yo no sé, pero Bien, solamente era para que ustedes puedan verificar sus resultados. Con respecto a la pregunta 5, he pasado el recorte al grupo de WhatsApp, así que yo voy a ir directamente a hacer el resumen de lo que dice la pregunta 5. En la pregunta 5 dice, el área de un paralelogramo con lados adyacentes A y B entre los que forman un ángulo θ está definida por área es igual a A por B por seno del ángulo θ. Entonces la gráfica que muestra es bien, acá es A, el lado B, acá tenemos el ángulo, por lo tanto el área es igual a A por B por seno del ángulo θ. A por seno de θ. ¿Ya? Lo que les pide calcular es determinar la tasa o razón de cambio. Inciso A, cuando ustedes vean esta forma de expresar la derivada tasa o razón de cambio, es simplemente la derivada parcial. Tasa o razón de cambio de A respecto del lado A. En el inciso B nos pide determinar la tasa o razón de cambio. ¿Está escribiendo, ingeniera? Sí, ¿no se ve? Yo, recién. Ahora sí. Gracias. Lo que pasa es que a veces cuando estoy viendo otra página, está viendo el PDF y a veces se bloquea la pizarra. Ya, ahora sí. Entonces, tasa o razón de cambio respecto del área respecto del ángulo θ. Y nos están dando algunos valores para evaluar. Entonces, lo que nos pide determinar en este caso sería derivar parcialmente el área con respecto de A y debo evaluar cuando A vale 10, B toma el valor de 20 y el ángulo θ es pi sextos. Entonces, lo mismo acá, derivamos el área con respecto al ángulo y debo evaluar A igual a 10, B igual a 20 y el ángulo se evalúa por pi sextos. ¿Bien? Eso es lo que me pide. Entonces, el área del paralelogramo en este caso depende de tres variables, A, B y θ. Bien, para la primera simplemente nos vamos a preocupar de derivar parcialmente mirando a A y al final vamos a evaluar. ¿Cuál es la derivada? A ver, vamos. ¿Cuánto vale la derivada de A con respecto a A? Uno. ¿Perdón? Deriven mirando a. ¿Qué les queda? ¿No es uno? Sí, correcto, es 1, pero después todo esto se mantiene. B, todo eso Exacto, se mantiene. exacto. Evaluando quedaría. Bien. Y por otro lado, derivamos parcialmente el área con respecto al ángulo θ. A es igual a 10, B es igual a 20 y el ángulo θ es igual a pi medios.
Evaluando, mirando al ángulo en este caso. ¿Cuál es la derivada de la función trigonométrica? Sería Coseno. AB U prima menos U prima coseno de tita. ¿La derivada de tita cuánto es? Sería, ¿ahí cómo lo tomaríamos? ¿Como un valor? ¿Como una constante? No, ¿no? El ángulo es una variable. Una Entonces, variable. por la derivada de tita, que va a ser 1. Uno. Bueno. Correcto. Entonces acá sería 10 por 20 por coseno del ángulo tita. ¿Sí? Ahora tengan cuidado, y otra vez repito, cuando el ángulo tengan que evaluar en pi radianes, no se olviden convertir su calculadora. Bien, hagan cuentas y eso sería todo con respecto al ejercicio 5. Ingeniero, una pregunta. ¿Lo que está con rojo, eso llegaría a ser la fórmula? Sí, eso es lo que te pide. Razón de cambio, cuando dice, Porque, porque primero está en el ángulo está pi sobre secta y abajo está pi sobre medio. Ah, es un poquito. perdón, tiene razón, no. Me está Perdón. chipando. Sí, tiene razón, Diego, gracias. Es pi sextos. Pensé que lo simplificó y ¿de dónde salió esa? No he simplificado nada. Lo que pasa es que ya se me fue ahí el valor. Ya, ahora sí, corrijamos. Pero no ha cambiado aquí mi pizarra. Ya. Sí, ya muy bien. Introduzcan por favor a su calculadora y me digan. En el primero me sale 10, ingeniero. Ya, 10. Y con respecto a tita, vamos a ir verificando. A mí me salió cero. Con respecto a tita, Ah, el de la derecha. qué raro. Vamos a verificar. No se olviden Ah, que el de los Me radianes. salió 173,20. 173,20. Bien, vamos a verificar. Ya, voy a verificar en mi calculadora. Sería. Sí, es correcto. Redondeando al segundo sería con 21. Ya, muy bien. Estoy de acuerdo con ustedes. Terminen de copiar y luego vamos a pasar al ejemplo número 6.
¿Confirman, por favor, si ya copiaron? Sí, ya está. Ya, pasamos al número 6. Ustedes ya tienen en el WhatsApp el ejercicio 6. Yo voy a copiar lo que es la función directamente. No cambio de hoja, ingeniero. Ya, muy bien. Ese es el ejercicio 6. Nos pide hacer derivadas parciales con respecto a x, con respecto de y y con respecto a z. Bien, derivamos mirando a la variable x. En este caso, vean que la variable x se encuentra justamente fuera de la función trigonométrica seno. Entonces, aquí, ¿será necesario hacer un producto? Sí. No. Porque si, Ah, un producto. ¿No es derivando? Ay, me confundí, perdón. ¿será que acaso se encuentra por acá la x? Para que digamos si la x está en dos Ah, funciones. no. No, entonces es lo primero, antes de empezar a resolver, ustedes tienen que analizar bien si van a aplicar cociente, si van a aplicar producto o es sencillamente una variable por un número. En este caso, la variable x no aparece dentro del ángulo. Entonces solamente tenemos como una función polinómica de grado 6. La función trigonométrica va a ser una constante, véanle un número. Entonces solamente derivamos mirando a la variable que nos interesa, f sub x de la función. Ya aquí, cuando yo pongo este valor de acá, me indica que estoy derivando con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x baja el exponente, sería 30x a la quinta, y lo demás se copia como tal, es un número. ¿Recuerdan cuando anotamos esta fórmula? Una constante por una variable, solamente se deriva la variable, ¿sí? Y la constante se mantiene como tal. Es eso lo que hacemos. Todo esto para nosotros es constante, porque no depende de x. Bien, derivamos mirando la variable y de la función x por y z. Mirando la variable y, vemos que acá afuera no aparece, pero sí está acá dentro del ángulo, es una función trigonométrica, entonces me concentro, la derivada de seno es u' por coseno. Entonces todo esto va a ser es una constante, voy a mantenerlo ahí. ¿Cuál es la derivada del ángulo mirando a y? 12y 12y aquí. al cubo. Muy bien. Por Coseno de lo mismo. del mismo ángulo. ¿Sí? Muy bien. Haciendo algunas operaciones, ¿qué nos quedaría? 5x elevado a la 6. Luego sería 12 por 3. ¿Cuánto 36. es 12 por 5? Ah, 60. Muy bien. Por coseno de 3 veces y a la cuarta z al cuadrado. Listo. Nos toca derivar mirando a la z. Mirando a la z igual solamente aparece afectada en la función trigonométrica seno. Por lo tanto, derivo mirando a la variable z. Este va derivándose, bueno, lo demás se permanece constante, vuelvo a copiar y me concentro acá en la derivada que sería, ¿están de acuerdo? Baja el exponente, se multiplica, sería 6y a la cuarta. Ahí, mira. Sí, muy bien. Y finalmente, 30x al 30. cuadrado, y cuarta y z. muy bien. Coseno de... Sí, correcto. Aquí ya tendría que darles algún valor.
en el examen para que ustedes puedan evaluar. ¿Se va entendiendo? Sí. Muy bien. La clave es manejar las fórmulas, nada más, chicos. Es sencillo después. Bien, les espero copien. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Copiamos el ejemplo 7. Ya. Muy bien. Nos pide determinar la primera derivada con respecto a x, con respecto de y, con respecto a z y con respecto a t. En este caso, ven que aquí hay una fracción y hay que tener cuidado. Ya ahí debemos recordar los 3 casos que hemos visto cuando se me presenta un cociente constante sobre una función,
una función sobre una constante, función sobre función. Bien, ahora sí, atentos porque acá tienen que analizar. Si voy a derivar mirando a la x, ¿dónde se encuentra la variable x? En el numerador. En el numerador Aquí en el numerador. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué caso estamos viendo? A, B, C. sería el B, B. porque lo demás es constante. Muy bien, correcto. Sí, muy bien. ¿Cuál va a ser la derivada entonces? U primo, solo 1, y al cuadrado, Yo ¿no? cuadrado. Y lo demás se copia. Correcto. Con respecto de Y, El mismo caso, supongo. sí, muy bien. ¿Cuál es la derivada? X2Y Sí. o 2XY, y lo demás lo copiamos. Con respecto a Z, ¿qué Y situación? ahí sería el X A, y al ¿no? cuadrado. Sería opción A. ¿Sí o no? Sí. Sí, mira, está bien, el A. Deriven. Menos 2XY al cuadrado. ¿Cuál es la derivada? A de 2Z Dos sería 2. sería. La Y ahí derivada de sería Y es 0. La derivada de 2Z va a ser simplemente 2. 2, ajá. 2XY al cuadrado Z. Listo, muy bien. Finalmente, con respecto a T, Sería inciso A, igual. sí, muy bien. Copio la constante y la derivada. 1 Muy bien. dividido entre T más 2Z. Sí, muy bien. Creo que ya nos entendemos por lo menos con un 50-60%. Creo, no he revisado sus exámenes, pero al menos veo que participan, veo que tienen ideas y se puede decir que es un grupo que está respondiendo muy bien. Ojalá que sea excelente. A eso apuntamos. Siempre el conocimiento no está de más. A veces decimos, ¿y para qué aprendo esto? Ya ven que las derivadas están en física. Si no sabes derivadas, o sea, no sabes deducir las fórmulas, no las aplicas bien. Entonces, les espero copien. Está bien, gracias.
¿Confirman si ya lo tienen? Un ratito, ingeniera, por favor. Está bien, espero. Ya está, ingeniera. Muy bien. ¿Se cansaron? Sí. Yo sí estaba, yo estaba Es que tenía todo el día clases estamos ya. en clase, toda la mañana. Pero al menos en cálculo están más despiertos. Sí, oiga, me estaba durmiendo en inglés. Mentira, mentira, compañeros. Yo sí. Unito más y después se van a descansar, ¿ya? Está bien, ingeniera. Muy bien, a ver, pónganle todas las Gracias. ganas. Derivar parcialmente. Ya. Derivamos primero con respecto a X. Entonces, vean, acá hay dos términos, ¿sí? Primer término y segundo término. Al derivar con respecto a X en este término de acá, vemos que hay una función radical y una polinómica. ¿Será que voy a aplicar producto o no es necesario? Yo digo que sí, ingeniera. No es necesario. Donde veo la X solamente está afectada en el radical. Ajá. Y en la parte del polinomio, nada. Entonces, no es necesario. ¿Cuál es la derivada de de la raíz cuadrada con respecto a X? Sería entonces 2X. 2x más 2 raíz cuadrada de lo mismo, ingeniera. muy bien. Y esto se mantiene constante. ¿Sí? Z se mantiene como un numerito. Un numerito multiplicado por una variable. Listo. z al cubo, ¿no sería? Ay, perdón. Sí. Luego, con respecto a X, ¿cuál es la derivada? 1, ¿Qué? bueno, se quedaría yz, ¿no? Ese, Yz, e elevado a x, yz. Muy bien. Mirando la Y. Igual ahí no se necesita hacer el producto ya que está en el radical. Muy bien. Y ahí sería xz, e elevado a x, yz. Muy bien. Finalmente, con respecto a Z, Ahí sí es el producto. Ah, no, no, no. Ahí ya se podría solo utilizar ese y ya no es radical. 3z al cuadrado. Ah, 3 al cuadrado. ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿what? Otro la vez. ¿Sí? ¿No sería más, ingeniera? ¿O menos? ¿Dónde menos? Ah, Solamente lo estoy está moviendo bien. de Sí, orden sí. porque el producto no va no altera, Sí, sí, ¿no? está bien, ingeniera, está bien, me confundí. Está bien. Listo. Eso sería. Ah, ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba si, ya para los que están con ganas de seguir practicando, si fuera esta la función?
Bien, practíquenlo. Vean, aunque ya hayas hecho con producto, voy a aumentarles algo más. X al cuadrado sobre seno de 4x. Con el cociente para que practiquen. Cuando vean este cociente, aquí tienen que aplicar inciso C. Función sobre función, cuando vayan a derivar, vamos a pedir con respecto a X, con respecto de Y y con respecto a Z. ¿Listo? Bien, eso tienen que calcular. Pero no para mandarlo, sino que para ustedes mismos, a modo de practicar, 2 minutitos dedíquenlo y van a resolver ese ejercicio. ¿Y no dejar un práctico sobre esto? Ya les he compartido el práctico. ¿Pues eso no era de física? Cálculo. Sí, ya está el práctico de cálculo 2. Para el primer parcial es resolver todo lo que tienen en ese práctico. Revise el grupo de WhatsApp. Es hasta el 12, creo, ¿no? Sí, es hasta el 12 de septiembre. 16, sí, ingeniera. O 16, ya, muy bien. Revisen, está en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ha sido un gustazo. Me despido, quédense estudiando. Sí, adelante. Disculpe, ingeniera, ¿ese es el último ejercicio de participación en clase? No, háganlo con ¿Tarea? conciencia, para cada uno. Ya, Sí, bueno, está bien, gracias. Listo, jóvenes, no hay por qué. Nos vemos la próxima. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Que estén bien, que les vaya bonito a todos, gracias.